Señor, para cumplir la misión que nos has encargado, que tu mensaje fuera predicado por todo el mundo. Señor, toca los corazones de las almas, que una alma sea salva, que un enfermo sea sanado, una alma necesitada de ti sea liberada. Oh Señor, solamente tú tienes el poder para transformar al más vil pecador. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, si usted tiene su Biblia, vamos a tomar una escritura basada en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué camino desearías tú escoger? ¿El camino de Dios o el camino del mundo, del diablo? ¿Tú preferirías escoger el camino ancho o el camino angosto? ¿El camino de santidad o el camino de pecado? ¿Escogerías tú mejor la vida eterna o la muerte eterna? Dios es un Dios de justicia. Y la justicia de Dios se refleja en que Él nos dio libre albedrío. Nos dio el poder de determinar nuestro destino. Nos dio la autoridad de determinar sea la vida eterna o la muerte eterna. En esto se refleja la justicia de Dios. Si hablamos acerca de salvación, Dios quiere que todo mundo sea salvo. Porque no todo el mundo es salvo. Todo el mundo no es salvo porque no todo el mundo quiere la salvación. Si Dios aplicara su autoridad como los padres que ordenan ciertas cosas a sus hijos y cuando los hijos no quieren hacer algo, toman la faja, lo toman del sentido y lo hacen que haga lo que papá y lo que mamá quiere. Dios no es así. Dios es un Dios de justicia. Y la justicia de Dios se refleja en que Dios te da a ti la libertad de escoger. Esa es la misericordia del Dios a quien servimos. ¿Qué escogerías? ¿Qué podíamos escoger?
Dios te da la libertad de escoger. ¿Te gustaría el camino de la vida? ¿Hacia arriba? ¿O el camino de la muerte hacia abajo? El camino de la vida es hacia arriba. Y el camino del infierno es hacia abajo. Por eso el tema de esta ocasión, así le vamos a titular. ¿Qué escoges? ¿El camino de la vida o el camino de la muerte? Este es el mensaje que Pablo explicó y predicó a los hermanos de Roma en capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el capítulo 6, usted puede, quiero que me acompañe para ir leyendo verso por verso. Y usted puede encontrar la respuesta a sus preguntas acerca de la eternidad. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo, ¿quieres tú que la gracia de Dios, la gracia de Cristo abunde en tu vida? Si tú quieres que la gracia de Dios abunde en tu vida, no puedes permanecer viviendo en el pecado. O sea, necesariamente, indispensablemente tenemos que renunciar al pecado, apartarnos del pecado. Porque si no puede la gracia de Dios abundar en tu vida si permanecemos en pecado. Tienes que romper el yugo, tienes que romper el contrato con el diablo. Tienes que romper el contrato con el mundo de pecado para que la gracia de Dios abunde en ti, abunde en nosotros. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si usted examina detenidamente este capítulo 6, Pablo explica lo que simboliza el bautismo en agua. El bautismo en agua simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Por eso necesariamente necesitamos experimentar el bautismo, porque el bautismo es símbolo de la muerte.
antes de ser sepultado, no sepultan a una persona mientras está viva. Cuando el día que la persona entrega el espíritu de vida, muere. La separación del espíritu del cuerpo indica muerte. Quiere decir, y esto significa, que nuestra muerte al pecado es renunciar al pecado. Morir al pecado, yo tengo que morir para ser sepultado en el bautismo. Es lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento significa sentir un dolor profundo por haber ofendido a Dios. Señor, reconozco que soy pecador y renuncio al diablo, al mundo y a la carne. Y desde este día yo quiero ser propiedad de Jesucristo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Versículo 3. Todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El día que tú te arrepientes, el día que tú te conviertes, el día que tú te entregas a Cristo, tú mueres al pecado, mueres a la maldad, mueres a la perversidad. Ese día tú mueres. Y cuando tú te arrepientes, eres sumergido en las aguas bautismales, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El día que tú te arrepientes y te conviertes, le dices al pecado: no más voy a vivir para el pecado. No más quiero vivir para el diablo. Ya no soy propiedad del diablo ni propiedad del mundo. Ahora soy propiedad de Jesucristo. Así también nosotros andemos en vida nueva. Ya no es aquel maldiciente. Ahora andamos en una vida nueva. Una vida llena de amor. Una vida llena de Cristo. Te das un golpe en el hueso sabroso, ya no echas malas razones. Ahora dices: la sangre de Cristo me limpia. ¿Por qué? Porque andamos en vida nueva. Hemos resucitado con Cristo. Morimos al pecado. Somos sepultados con Cristo por el bautismo y resucitamos una criatura nueva. A esto se refería el Señor cuando le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Eso es nacer de nuevo. Una nueva criatura en Cristo. Cuando te miran los compadres que te conocían, las comadres, los familiares, te invitamos a una fiesta
Y ahora le dices, me perdona, pero ahora ya soy cristiano. Yo ya no voy a practicar la vida de pecado en la que andaba con ustedes. No me dices que chaqueteaste. No, no chaqueteé. Lo que pasó es que yo traía antes la chaqueta al revés y ahora me la puse al derecho. Vivía para el mundo. Ahora ya no vivo para el mundo, ahora vivo para Cristo. Soy una nueva criatura. Antes, ¿cuántos de ustedes habrán conocido a alguna persona que golpeaba a su mujer? La mujer toda golpeada y el hombre cada rato en la cárcel. Pero del día que se entregó a Cristo, que fue bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, lleva una vida nueva en Cristo. Ahora va junto con su mujer de mano, van a adorar al Señor, juntamente con sus hijos. ¡Qué hermoso! Esa es la vida nueva. Ahora, si quiero que la gracia de Dios abunde en mi vida, pues yo ya no puedo vivir en el pecado. Yo tengo que renunciar a las prácticas de pecado, de maldad. Note usted el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Quiere decir que para que usted pueda resucitar, cuando Cristo venga, usted resucite y pase usted la eternidad en vida eterna con Cristo, tiene que vivir una vida nueva. Pero sigue viviendo una vida de maldad y una vida de pecado, no puede. La gracia de Dios no puede crecer en nosotros. Pablo comienza diciendo, ¿perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Tenemos que renunciar al pecado. Tenemos que renunciar a la maldad y llenarnos de una vida nueva en Cristo. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El día que tú y yo nos arrepentimos, ese día tenemos que llevar una vida nueva en Cristo. ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Quiere decir que el día que tú naces de nuevo, que eres una nueva criatura, te has arrepentido, te has apartado de la maldad, te has apartado del pecado. Esto es, porque somos crucificados juntamente con Cristo. El día que tú y yo nos convertimos, somos crucificados con Cristo. Así decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Somos crucificados. Esas manos que yo usaba para pelearme con los amigos, para golpear a la mujer, esas manos están crucificadas, ya no voy a poder golpearla. Ya no voy a poder golpear y agarrarme a golpes con los amigos y con los vecinos, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque estoy crucificado juntamente con Cristo. Estoy crucificado. Los pies que me llevaban al camino de maldad, los pies que me llevaban al camino de pecado, esos pies ya están crucificados, consagrados, dedicados solamente al camino de Dios,
a predicar el evangelio, a anunciar las buenas nuevas de salvación. En todo lo bueno, Pablo, escribiendo a la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8 y 9, dice, allí especifica Pablo todo lo bueno, todo lo santo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que tenga virtud de Dios, todo lo que tenga digno de alabanza. Esto es la vida nueva en Cristo. Este es el fruto del nuevo nacimiento. Yo tengo que morir al pecado para vivir para Cristo solamente. Una nueva vida en Cristo. ¿Ha leído usted esa inscripción que llevan los bumper stickers en los automóviles? Si mueres, una vez, si naces una vez, mueres 2 veces. Si naces 2 veces, mueres solamente una vez. ¿Qué quiere decir? Si tú naces naturalmente y naces espiritualmente, 2 nacimientos, naces 2 veces, vas a morir nomás una vez, físicamente. Pero si naces solamente una vez, físicamente, vas a morir 2 veces. Muerte física y muerte espiritual. ¿Mueres? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir 2 veces o quieres morir solamente una vez? Es asunto tuyo. Dios te da la facultad. Dios te da el poder de determinar tu destino. La vida eterna o la muerte eterna. Esto es lo que explica el primer verso donde basamos la enseñanza en esta ocasión. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note usted lo que dice aquí. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué quiere decir? Que si yo he muerto al pecado, el Señor me ha justificado. Él perdonó todos mis pecados y fueron arrojados a lo más profundo de la mar para jamás acordarse de ellos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué quiere decir? Si nosotros somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, por el bautismo, viviremos así también con Él por toda la eternidad. Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarnos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Amén. Señor Jesús, vengo a pedir una bendición
para las almas perdidas que no se han arrepentido, que no se han convertido. Señor, dales oportunidad. Aquellos que tienen problemas con los vicios, con el alcoholismo, la drogadicción. Señor, en el nombre de Jesucristo, toda operación de Satanás que se levanta en contra de la familia, los dardos del maligno son apagados, desbaratados en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, tú has venido a salvar lo que se había perdido. Salva las almas. Los que se encuentran enfermos, extiende tu mano sanadora sobre los enfermos. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Señor, da vida abundante y vida eterna. Determinamos entregarnos a ti y servirte en espíritu y en verdad. Y quebramos todo contrato del diablo y del mundo para vivir solamente para Cristo. Señor, te damos gracias. Amigos y hermanos, le tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama y quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere llenarte de bendición. Satanás vino solamente para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Le invitamos a usted y a su familia. Tenemos escuela bíblica cada domingo a las 10 de la mañana, culto de predicación a las 4 de la tarde. Usted y toda su familia están cordialmente invitados. Nos puede llamar para mayor información al 210-364-0913. 210-364-0913 en la voz del pastor Efraín Veloz. Usted y toda su familia están cordialmente invitados. Desea que le hagamos una visita a su casa, que le llevemos un estudio de la Biblia. Llámenos con mucho gusto. No le cuesta nada. Todo es gratuito. Le deseamos todas las bendiciones del Señor Jesús. Dios le bendiga. Ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer